Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos dar gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. También dice la palabra de Dios que su bendita palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él envía. También dice la palabra de Dios que su bendita palabra es como espada doble filo que parte el alma y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos. Así mismo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio que Dios me da de predicar su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y también le doy gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso bendito privilegio que Dios les da de estar como receptores, como esponjitas, recibiendo y absorbiendo esta hermosa palabra de Dios y viviéndola y poniéndola por obra también desde la comodidad de tu casa y de cualquier parte de tu casa, de tu sala, tu cocina, tu balcón también, o así mismo también de cualquier parte del mundo que lo estén sintonizando, y a cualquier hora del día, de la madrugada, de la noche. Le damos gracias a Dios, porque nuestro Dios es glorificado y exaltado. Así mismo le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para desglosar, para llevar las nuevas de salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto y hasta lo más incógnito. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema de liberación, lo cual el pueblo, el mundo entero lo necesita arduamente. El mundo entero necesita ser librado, necesita ser liberado, necesita ser restaurado, regenerado, rehabilitado, cambiado, transformado para bien y a la manera de Dios. Y esto sucede cuando el pueblo de Dios se libera completamente. Porque acordémonos también que dice la palabra de Dios que debemos de nacer de nuevo, debemos de ser nuevas criaturas, debemos de ser nuevas personas. Y el tema que vamos a tocar ahora, a la luz de la palabra de Dios, se titula Líbrate y libérate de traicionar a Dios. Líbrate y libérate de traicionar a Dios. Ese es el tema que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Porque no solamente es Judas Iscariote el que traicionó a nuestro Dios. Él lo traicionó en aquel tiempo, en aquellos años. Pero en el pueblo de Dios hay traicioneros, hay traidores que traicionan a Dios. Y tú dirás, ¿yo no traiciono a Dios? Sí, sí lo traicionas. Voy a mencionar muchas formas de las que el pueblo de Dios traiciona a Dios. Cuando una persona sustituye a otra cosa en vez de Dios, en vez de usar a Dios o venir a Dios o buscar a Dios o ser fiel para con nuestro Dios, lo sustituyen con un ídolo. Y a veces no es solamente con monitos de esos que tienen en la pared, o con papeles de esos de cartón, o con Judas Tadeo, o con Malverde y con Martín de Porres y Martín Caballero y todos esos monos que la gente busca y elige. No solamente con ellos sustituyen a nuestro Dios, al único Dios vivo, sino que también lo sustituyen con personas o familiares, objetos, cosas o afanes, y le dan la prioridad a otras cosas, o lo sustituyen también. Entonces esos Dios les llama traidores. Porque estás traicionando a Dios. Cuando tú también dices ser cristiano, dices ser hijo de Dios, conoces la palabra de Dios y sabes exactamente los horarios de la iglesia donde tú te congregas, sabes los días también, pero te vas a andar de pepenacuetes por otro lado también, en vez de venir a la iglesia, tú estás traicionando a Dios. Y cuando alguien traiciona a Dios,
la bendición de Dios, si es que era bendecido o bendecida, la bendición de Dios se aleja, y al momento que alguien traiciona a Dios, viene la maldición, sustituyendo la bendición. Porque también dice la palabra de Dios que con Dios está la bendición y sin Dios está la maldición. Entonces, de inmediato es la ley de Dios, es la palabra de Dios, de que cuando tú sustituyes a Dios con un ídolo o con un afán o incluso vicios, entonces, ¿qué es lo que sucede? La bendición de Dios, al momento que tú sustituyes a Dios con otra cosa, objeto, persona o vicio, entonces se va la bendición de Dios de ti, y viene la maldición sustituyendo la bendición. Entonces eso es bien importante que el pueblo se aprenda, entienda, para que después no te quejes y no digas, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Y yo quiero vivir así y quiero ser así. Entonces no sustituyas a Dios y por otra cosa, o objeto, o persona o afán. Y también no le des la prioridad a otras cosas, porque de la misma forma, cuando una persona le da la prioridad a otras cosas, objetos o personas o familiares o tradiciones o ritos o creencias, lo que sea, entonces estás no solo sustituyendo a Dios con otra cosa, pero estás traicionando a Dios, y de la misma forma te va a acarrear maldición. Por eso es que miramos muchas iglesias que no se oye más que pura queja, la gente se lamenta, y que me pasa esto y me pasa lo otro, y tengo este problema y tengo el otro, y tengo esto aquí y tengo esto allá, y tienen de todo. ¿Por qué? Porque se la pasan sustituyendo a Dios con otras cosas, y nunca debe de ser así, porque el pueblo de Dios no es bendecido de esa manera. El pueblo de Dios es bendecido cuando le das la prioridad, no 50%, ni 30%, un cuarto, tres cuartos. Cuando le das la prioridad a Dios 100%, es cuando eres bendecido por Dios 100% en todas las áreas de tu vida. Eso es muy importante que el pueblo se aprenda, entienda. Otro punto muy importante, y no solo es de maldición, pero es infernal, cuando la gente sustituye al Dios vivo, nuestro Dios, el único Dios, el Padre que es Jehová, el Hijo que es Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios, lo sustituyen por un encantador, o por un adivino, por un brujo, por un hechicero, por un santero, o por un agorero. Porque eso también hace la gente. Por ejemplo, lo que está haciendo la gente ahorita, en vez de buscar a Dios o refugiarse a Dios, orar por esa plaga, ese juicio de Dios que está sobre la tierra, andan buscando botánicas y comprando veladoras, que para prendérselas dizque a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, pero de infernal tiene todo, porque es del infierno. Y que a prenderles veladoras, y que al santo fulano y al mangano, y las botánicas llenas de gente que andan buscando refugio con los brujos y con los hechiceros, agoreros, santeros, y con la muerte. Entonces, por eso es que les acarrea maldición, porque están sustituyendo al Dios vivo con la muerte, o con esos santos de su preferencia, o con brujos, o con hechiceros, agoreros o santeros, o idólatras o paganos. Y eso es bien importante que la gente entienda y tenga mucho cuidado, porque en vez de salir de la maldición, la gente que hace eso se hunde más en maldición, y en vez de ir al cielo con nuestro Dios, se hunden más en el infierno también. Y el camino por el camino que van es el camino amplio a la perdición, a la maldición y al infierno, y hasta el panteón. Entonces es bien importante que el pueblo se aprenda y entienda. Otro punto bien importante es este: cuando tú odias o aborreces a alguien, entonces estás traicionando a Dios también. Porque Dios dice muy claramente, nos enseña, y aquí vamos a mirar que Dios dice que debes de amar a tu hermano, y repite que debes de amar a tu hermano. Entonces, cuando tú odias a alguien, o entre ambas personas se odian, entonces ustedes están traicionando a Dios. Porque Dios dice muy claramente que si tú no amas a tu hermano, que no amas a Dios.
Y si tú no amas a Dios, entonces te vas al infierno. Ajá. Y no eres bendecido tampoco, eres maldecido porque no amas a Dios. Y también dice la palabra de Dios muy claro, dice, ¿cómo dices que me amas a mí si no amas a tu hermano? Ajá. Entonces, cuando tú no amas a tu hermano en Cristo o a cualquier gente, nosotros amamos a la gente del mundo que no conocen de Dios, los amamos también. Y buscamos la forma, la estrategia de hablarles de Dios de una forma o de otra. O si los miramos atribulados o acongojados, aprovechamos la ocasión para hablarles de Dios, para decirles que hay esperanzas, que hay un refugio, que hay un escudo, y que hay protección en Dios, hay refugio en Dios y hay bendición en Dios. Otro punto bien importante es este. Dice la palabra de Dios que con Dios está la vida y sin Dios está la muerte. Entonces, cuando nosotros traicionamos a Dios, en vez de tener larga vida, lo que sucede, estamos expuestos a muerte catastrófica y también a muerte repentina o muerte prematura, por traicionar a Dios. Entonces, eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda, porque hay gente que tienen odios, son muy peleoneros, iracundos, tienen malas mañas, malas formas de hablar, malas formas de decir, o son burlescos y odian o aborrecen a gente o a hermanos de la iglesia también, y dicen que aman a Dios y piensan que son bien espirituales. No, son bien infernales. Porque una persona que aborrece a su hermano no puede ser espiritual en lo absoluto. Y de la misma forma, el Espíritu Santo de Dios no va a morar en ellos, porque hay demonios de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura en la persona, en el corazón de la persona. Y la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero de los que no traicionan a Dios. Y de los que no odian o aborrecen a su hermano o a su hermana. Otro punto bien importante es este. Cuando alguien en su corazón, porque todo se refugia en el corazón, la alegría, el gozo, o odio, o rencor, o resentimiento, o pleito, contienda, amargura, también se refugia en el corazón. Entonces, muy importante es esto también. Cuando alguien tiene odio en su corazón, lo que tiene y está propenso es a la maldición y no a la bendición. Y aparte, su bendición está estorbada. Su bendición está bloqueada. Y aunque tú digas, pero yo tengo que comer y tengo trabajo, pero tú no sabes todo lo que Dios tiene para ti, mucho más. Y de qué otra mucha forma más te quiere bendecir Dios, o lo que tiene ya planificado para darte también. Pero por cuanto tú odias o aborreces a alguien, tu bendición está bloqueada, tu bendición está truncada. Y también dice la palabra de Dios muy claramente que con Dios está la bendición y sin Dios está la maldición. Entonces, de la misma forma, cuando tú tienes odio contra tu hermano, estás traicionando a Dios. Y por cuanto estás traicionando a Dios, también la bendición no solo está bloqueada, está alejada de ti, está atorada, está detenida. Por eso miramos personas que dicen que se congregan en la iglesia y dicen que tienen tantos años en el evangelio y tienen cara de fuchi, cara de amargura, cara de odio, de rencor. No tienen alegría, no tienen gozo. El pueblo de Dios sonríe a diario. El pueblo de Dios tiene contentamiento a diario. El pueblo de Dios, los que no traicionan a Dios, no tienen miedo, no tienen temor, no se angustian, no se impacientan para nada. Esperan en Dios, confían en Dios, hacen la voluntad de Dios, viven su vida a la manera de Dios, están llenos de paz, de alegría, de gozo, duermen tranquilos, no odian a nadie, no aborrecen a nadie, no tienen coraje contra nadie. Y si alguien les dice algo ofensivo, al momento se ríen y perdonan a la persona que les haya decretado o les haya dicho alguna grosería o algo ofensivo.
Otro punto bien importante es este. El pueblo de Dios es bien importante que entienda y aprenda que si tú no te congregas fielmente en la casa de Dios, traicionas a Dios. Porque si en el día de servicio tú no vienes a la iglesia, quiere decir que según tú tuviste algo que hacer. Y si tuviste algo que hacer, a Dios le das a entender que tuviste algo más importante que Dios. Lo cual quiere decir que lo estás traicionando a Él. Y también otro punto bien importante, cuando tú no eres fiel para con Dios en cualquier área, también estás traicionando a Dios. Cuando tú no eres fiel, no eres constante, cuando diario tarde a la iglesia, cuando nunca puedes llegar a tiempo, cuando se empieza el servicio y nunca sabes cuándo empezó el servicio, porque llegaste cuando ya estaba la alabanza, cuando ya se había hecho la oración de inicio o a media alabanza, tú estás traicionando a Dios, porque en ese tiempo que tú no llegaste a la casa de Dios, tenías otras ocupaciones. Aparentemente y realmente tenías otras cosas, otras ocupaciones que para ti eran más importantes que estar en la casa de Dios, que venir a la casa de Dios, que alabar a Dios, honrar a Dios o sobre todo servirle a Dios. También las personas que tienen un ministerio y no les importa que tengan el ministerio. Si voy bien y si no voy tan bien, hay que me cubra alguien de la iglesia. Estás traicionando a Dios porque te quedaste en tu casa donde te hayas quedado porque tuviste otros intereses, porque algo fue más valioso que Dios, según tú. Algo tuvo más valor, algo tuvo más aprecio, algo tuvo más prioridad que Dios. Entonces, todos estos puntos es bien importante que el pueblo de Dios los tome en cuenta. Porque el anhelo y el deseo del corazón de Dios es que su pueblo no perezca, que el pueblo de Dios sea bendecido en todas las áreas de su vida, valga la redundancia. Ahora vamos a la palabra de Dios para que veamos lo que Dios habla y lo que Dios dice. Y para esto vamos a ir a San Juan capítulo 13 y versículo 21. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y su bendita palabra dice así. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hablando de Judas, que ya sabemos que lo traicionó, por unas monedas. Y ya sabemos cómo terminó Judas. Porque los traidores terminan igualitos que Judas. Y otro punto importante, los traidores tienen espíritu de Judas. O sea, un espíritu inmundo de Judas. Por eso traicionan a Dios. O traicionan a su hermano también. Y dice el versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y dice el 24, a este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Y dice el 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice el 27, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Ya oyeron los traidores? Que es el diablo el que entra en ellos, los toma y hace que traiciones a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, porque los adúlteros traicionan a su esposo o a su esposa, o las adúlteras también. Es que el diablo se les mete y los posesiona y los convierte en traidores. Y dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 28.
Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y dice el 32, si Dios es glorificado en el Dios, también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Y dice el 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y dice el 34, un mandamiento nuevo os doy. Oigan el mandamiento, para los traidores, para los que odian, para los que aborrecen. Miren el mandamiento, antes de irse a la crucifixión y antes de irse al cielo, dejó muy recalcado como el pueblo de Dios debe de hacer y debe de vivir. 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, no dice que os odiéis, dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo les quedó la cara? A los que odian y a los peleoneros y contenciosos, que por una cualquier cosita parecen urracas y cherecas. Y dice el 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y dice el 37, y vamos a concluir con el 38. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Oigan la mentira, a un traidor, ahí lo traicionó también, porque lo negó, lo traicionó. Y dice el 38, y con este concluimos. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto digo, no cantará el gallo, sino que me hayas negado 3 veces. Esa es la traición. Nuestro hermano Cristian, cuídalo, guárdalo, protégelo, bendícelo, prospéralo, hazlo libre, Padre bendito. Hazlo libre de toda cadena, de todo yugo, de toda atadura, de todo vicio. Y así me extiende tu mano poderosa sobre su papá Alex, allá donde está, bendito Rey. Cuídalo, guárdalo, protégelo, bendícelo. Y así me dale fuerza, fortalece y vigor como a las águilas, como a los búfalos, y extiende tu mano poderosa sobre su mamá Vicky, sobre sus abuelitos, tías, tíos, primos, primas, sobrinitos, sobre sus hijos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado. Lo bendecirás en su entrada y en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite, y en las frías y calles que transite. Y este tu hijo amado nunca más será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será lleno de tu Santo Espíritu. De la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre su esposa Dalia, allá en Tijuana, sobre su familia, sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinitos, sobre toda su familia, por parte de él y por parte de su esposa Dalia, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto. Cuídalos, guárdalos, protégelos, así como que se cumpla en ella
tu bendita palabra en Joel 3:21, que dice que tú limpiarás la sangre de los que no habían limpiado y Jehová morará en Sión. No habrá azúcar en su sangre, bendito Rey de la Gloria. Sánala, libérala, restáurala, regenérala, edifícala. Así me extiende tu mano poderosa sobre sus hermanos, desde tu hijo, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre su esposa, sus hijos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado. Lo bendecirás en su entrada y en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, ministerio y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite. Y nunca más será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será lleno de tu Santo Espíritu. Y en ese proceso legal del accidente de su hija, pon todo en línea, todo a favor de él y a favor de su esposa, del suegro Jesús, de su cuñado Dani, y cierra el caso a favor de ellos, dándoles una gran compensación monetaria por tu mano poderosa, para que se cumpla tu bendita palabra que dice que los impíos acumulan las riquezas para tu pueblo, para tus hijos. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que le des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara Biroba, Ribara Bicándara, Kindaraba Shoborí, sobre su hija. Sánala, libérala, restáurala, regenérala y edifícala, bendito Rey. Hazla libre de toda brujería, de toda hechicería, de todo conjuro y de todo maleficio. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.